Gracias por compartir con nosotros. Primera mirada, Manuel, ¿hay novedades y hay avances en las conversaciones con gobernadores y diputados? Estamos hablando de la ley laboral y la ley ómnibus. ¿Qué avances, Manuel? Bueno, a ver, me parece que lo dijimos siempre, ¿no? Cuando lo dijimos con la ley original, dijimos, bueno, esta ley está para ser mejorada y todo es perfectible, por supuesto. Y lo volvimos a decir ahora. Digo, íbamos a poner la ley sobre la mesa, íbamos nuevamente a aceptar todas las mejoras y sugerencias que se quieran hacer. Y por supuesto que para nosotros que haya intenciones de cuestiones que están en el DNU, incorporarlas a la ley, también nos parece sano. Por supuesto, siempre en la línea para cualquier tema que plantea el ministro Caputo, que no es ni más ni menos que lo que plantea el presidente y lo que defendemos todos, que es el equilibrio de las cuentas públicas, el déficit cero y toda la línea económica que estamos siguiendo. Así que mientras que eso no se negocia, todo lo demás se puede discutir y mejorar. Tampoco vamos a negociar, tampoco vamos a entrar en esta dinámica de te doy esto, dame lo otro, te saco esto, sácame lo otro. Eso no pasó antes, no va a pasar ahora y no va a pasar nunca en los 4 u 8 años de gobierno que nos queden. ¿Cómo 8 años? ¿8 años tiraste? Bueno, pueden ser 4, pueden ser 8. Fuerte eso. No es tan fuerte lo que dice la Constitución. No, pues ya están pensando en eso, Manuel, ¿o no? Sí. No estamos pensando en nada, digo, lo que puede durar el gobierno. Sí, eso es cierto. Bueno, a ver, digámoslo, el presidente Javier Milei habla naturalmente de que si le va bien, eventualmente se va a presentar una reelección 4 años más. Hay algunos que lo quieren cansar para que se vaya rápido. Claro, después vamos a hablar de eso, pero en ese sentido, Pablo, Manuel, el decreto, el DNU, por las jubilaciones, que ahora dentro de un ratito vamos a dar detalles con Camila, y que llevaría a las jubilaciones, entiendo yo, la mínima 244.000 pesos, no 204.000, sino 244.000 pesos. ¿Va en esa línea? O sea, no rompe el equilibrio fiscal y además le permite recuperar algo de lo que perdieron a los jubilados. Nada de lo que hagamos rompe el equilibrio fiscal. Nada lo va a romper porque nosotros no nos movemos fuera de la restricción presupuestaria. De hecho, enero y febrero dimos cuenta de que eso efectivamente se iba a cumplir. Y vamos a hacer todo lo posible para seguir en esa línea porque es la madre de todas las batallas. Nosotros sabemos que si alguna razón tuvo este país para romper un sinfín de signos monetarios, para quitarle 13 ceros a la moneda, más otros 3 que le deberías restar ahora, y que has despedazado los índices inflacionarios, es precisamente por el déficit fiscal. Así que eso es innegociable, porque sabemos que la única manera de tener previsibilidad es, entre otras cosas, terminando con la inflación, ¿no? Una inflación que el mundo resolvió hace 50 años, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo, o hasta no hace mucho seguíamos discutiendo cuáles eran las razones de la inflación. Bueno, eso se terminó. Terminamos con el déficit fiscal. Para nosotros es fundamental que el país entre en un sendero de eliminación total de la inflación y en línea con eso, efectivamente, como la madre de todas las batallas es el déficit fiscal. El déficit fiscal no se negocia, ahora, no importa lo que hagamos. Manuel, en torno al tema jubilatorio, esta modificación en base al cálculo inflacionario que tiene como plan maestro el gobierno, ¿es de larga duración? La solución del sistema previsional, sistema mixto, esa propuesta de un sistema previsional sustentable, ¿cuán lejos está de las posibilidades de plantearlo? Bueno, la reforma integral del sistema previsional indefectiblemente tiene que venir con una reforma integral de las leyes laborales, ¿no? Del esquema laboral argentino. De un lado tenés trabajadores que sostienen a los que están del otro lado, que son los jubilados. Digo, esto es el ABC, ¿no? Así que lo que no quita que uno trate siempre de poder corregir algunas cosas. En este caso, la fórmula. La fórmula, vos pensás que llevaba 20 meses de bonos compensatorios porque la fórmula había fallado, ¿no? El bono no es un invento de este gobierno. Digo, hacía 20 meses que la Argentina venía compensando a los jubilados discrecionalmente con el funcionario de turno a los jubilados que habían sido estafados con una fórmula que no incluía la variable de inflación. Increíblemente defendían a los jubilados en un país
que el gobierno anterior se fue con más de 1000% de inflación acumulada, los pretendían defender con una fórmula que no incluía la inflación como variable. Perdón, porque la inflación era una estrategia, no una Bueno, por consecuencia supuesto. no deseada. Cuando vos pones por la supuesto. inflación como una estrategia política o económica, pasa. Pablo, pasa eso. Luis Cortido, si me permiten esto, el gobierno anterior cambió la fórmula jubilatoria porque se dio cuenta en la espiral inflacionaria que iba a entrar el gobierno. Por eso sacó la fórmula de Macri, Por eso. que era por inflación, y la hizo Que era mejor, no era suficiente, pero era mejor Sí, que la de Alberto Fernández. 70-30 era, Claro. como el Fernández, No, ¿viste? pero yo lo que- Como decís vos, Pablo. A ver, Sí. A ver, Manuel. nosotros apelamos a la honestidad intelectual o a la honestidad intelectual que les quede. Digo, te jubilaron 4 millones de personas, despedazaron al jubilado que había aportado toda su vida. De hecho, pensá que cuando en aquel momento el kirchnerismo estatiza las AFJP, estafando un montón de ahorristas, incorporando al sistema 4 millones de jubilados sin aporte. De hecho, hoy el sistema tiene más jubilados y pensionados con moratorios, sin los aportes completos que los que han aportado toda su vida. Entonces, el sistema está claramente quebrado. Aparte, Bueno. la ANSES la transformaron en una gran caja de subsidios, donde además achataron la pirámide. O sea, no es que estafaron al de la mínima, no es que estafaron al que cobra 2 jubilaciones mínimas, no, estafaron a todos. Al que cobra la máxima también lo estafaron, Es verdad, porque es aportó verdad. toda su vida, Es verdad. porque todos se han olvidado de ellos y porque hoy seguramente debería tener una Y jubilación la mucho torta mejor se de la que achicó. gana. Hoy ayer Luis Caputo, en la cornisa, dijo precisamente eso. Fíjense ustedes, porque esto no es gratuito, ¿eh? Cristina metió por la ventana a un montón de jubilados sin los aportes necesarios, agrandó la torta y el reparto tiene pedacitos cada vez más chiquitos, es inevitable. Mirá. Lo que muchos hablan de licuación, la verdadera licuación con los jubilados vino con las moratorias. O sea, vos pensás que hay una base de trabajadores que se mantiene la misma desde el 2011. O sea, el número de trabajadores En no actividad. crece, en actividad no crece desde el 2011. Esos antes, digamos, con sus aportes, soportaban 2 millones de jubilados. Ahora esos 2 millones de jubilados son 6, porque el kirchnerismo metió 4 millones más de jubilados sin los aportes correspondientes. Naturalmente las cuentas no dan, o sea, esa es la primera gran licuación. La segunda fue la fórmula, que nosotros denunciamos desde el día 1, que era una fórmula malísima. Entonces, nada, lo queremos solucionar el tema y muchos lo usan políticamente. Estamos hartos de que lo usen políticamente, entonces al aumento del 30% que le dimos el mes pasado, le estamos sumando el 13,2% de la suba de la inflación en febrero, más un 12,5% de recomposición. Más el bono. Más el bono. Sin tener en cuenta el bono, digo, esa recomposición, ¿sí? Ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172 más el bono, pero digamos 172 contra 105, si hace 172 dividido 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Muy optimistas y muy seguros con respecto al futuro, tanto Javier Milei como Caputo, y descuento que Adorni. Pero esta tarde sucedieron cosas muy importantes. ¿Nos la contás, querido Esteban Trebuch? Sí, hubo diálogos entre diputados muy importantes, sí, algunos del PRO, básicamente del PRO, sí, con 2 figuras centrales del gobierno. Una es Guillermo Franco, sí, entrevista que mantuvo con Pablo Rossi y Eduardo Feynman hace un rato nada más, y también con Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete. Hablaron básicamente de esto que adelantaban hace un ratito nada más, incluir la reforma laboral, porque se cree que están los votos en la ley de bases o en la ley ómnibus. Tema que podría tratarse, fecha tentativa, sí, 17 de abril. 17 de abril. Efectivamente. Exacto, la oposición ve con buenos ojos esto. El tratamiento, cuando hablo de la oposición, es básicamente sectores del radicalismo y sectores, sí, del bloque de Pichetto, ¿no? Que son los bloques dialoguistas. Y aparentemente en la reunión los diputados del PRO le dijeron: miren, ministro, creo que esto va a caminar, va a avanzar, ¿sí? Inclúyanlo. Decime, Pablo. Que del diálogo con Franco pudimos, me parece, interpretar que apuestan a que el 17, cuando comience, se integre por comisión el tratamiento de la ley bases, allí se defina
qué proyecto de los muchos que hay de reforma laboral se va a discutir y se apruebe. discute. No quiere el gobierno imponer uno propio de antemano, quiere llegar ahí con cierto consenso armado. Y el otro gran capítulo es la corrupción del gobierno anterior, la herencia, la pesada herencia que están empezando a destapar tapa por tapa y se encuentran cada vez con más olor a podrido. Lo último fue lo de los seguros del Ministerio de la Mujer, ¿no, Manuel Adorni? Contanos un poco, para que entendamos todos. Bueno, el tema de los seguros, sabemos que el tema de los intermediarios era una gran caja desconocida o tal vez conocida por pocos, que efectivamente eran millones y millones y millones que se iban a lo que nosotros consideramos las manos de la política. Y lo estamos terminando no solo en el Ministerio de las Mujeres o en el ex Ministerio de las Mujeres, sino en todas las dependencias del Estado. De todas maneras, lo que vos dijiste me parece que diste una buena definición, ¿no? En todas las ollas que destapás, algo te encontrás. Y no importa mucho ni en qué dependencia, ni en dónde sea, efectivamente en todos lados hay cosas para corregir. Y déjame hacerte un comentario sobre la reforma laboral. Vos decís, bueno, ¿y por qué ahora, no? ¿Por qué ahora tiene más consenso? Bueno, lo cierto es que hablas con cualquier empresario en Argentina y te dice, muchachos, hace 10, 12, 15 años que no contratamos una sola persona y que nos da miedo contratar y que la verdad es que cada vez que contratamos una persona casi que lo adoptamos porque después quedamos metidos en un esquema en una justicia laboral o en leyes laborales que la verdad nos hacen muy difícil cambiar cambiar el negocio, cambiar la forma de gestionar nuestro negocio, de desvincular a un empleado. Y lo cierto es que no se puede seguir así, muchachos. Cualquiera se da cuenta que la justicia laboral, no la justicia laboral, las leyes laborales han fracasado en la Argentina. Si vos tenés leyes laborales y sindicatos que lo único que hacen es trabar la contratación, es porque hay que cambiarla. Sí, hay sindicatos que en off te dicen lo mismo que dice Adorni, que dice todo el mundo. Hay que cambiar. Vos hablas con un secretario general, che, en off, y hay que hacer una reforma laboral. Le prende el micrófono, no, genocida, te dicen. Hoy hay unas declaraciones de Mario Greenman, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio. Las tenemos por ahí. Pero ¿qué te parece, Larisa, si ya le empecé... ¿Lo tenés a Greenman? Vamos a ponerlo a Greenman, cerremos este capítulo y después Camila Dolavgian nos va a presentar lo nuevo que encontraron en las auditorías. Prepárense, por favor. Pero esto es Greenman, hablando en el sentido de lo que planteaba Manuel Adorni. Hay que cambiar la ley laboral. ¿Por qué? Mirá. Y la verdad que el sector que yo represento, que implica un 65% del PBI, no la está pasando mal porque las ventas han caído, pero somos conscientes que lo que teníamos hasta finales del año pasado era un consumo sin horizonte, sin ilusión. Y hoy yo hablo con mi gente, que vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, porque lamentablemente en Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. Y fíjate vos que voy a agregar algo. No es, porque alguien puede decir, ¿para qué necesita la reforma laboral si el salario hoy licuado no es un costo importante? Sin embargo, son las otras cosas, las reglas de juego, lo que decía recién Manuel Adorni y lo que dice Greenman. Es así, Manuel, ¿no? Bueno, es fundamental, digamos, las reglas del juego son fundamentales. Vos no podés jugar un partido donde en la mitad del partido te cambian las reglas del juego, cosa que Argentina hace sistemáticamente desde hace décadas, porque además vos tenés que sumarle a toda la descripción que yo te hice, que vos tenés un 50% o 45% de informalidad laboral. O sea, no solo que la ley laboral no te permite generar empleo, sino que además te ha dado sueldos miserables, porque hoy en promedio el salario registrado $300, es ¿no? $320, sino que además tenés al 45% de la gente en negro. Entonces está claro que esto así no funciona. Después discutamos cuáles son los cambios que necesitamos, que en este momento la Argentina precisa, pero defender este esquema. Y después esto del consumo. Desde el 2011 que Cristina
tuvo esta fantástica idea de decir, bueno, yo empiezo con la maquinita a troche y moche, reparto pesos por todos lados, incentivo el consumo, sin pensar que del otro lado del que consume tiene que haber alguien que produzca. Pero bueno, al margen que se olvidó ese pequeño detalle, lo cierto es que vienen incentivando el consumo hace 13, 14 años y Argentina hace 12, 13 que no crece. Así que evidentemente, muchachos, hay cosas del pasado que no quieran que vuelvan porque no han funcionado. Ya que hablamos de empleo, hagamos un breve ping-pong, así entra Camila, y te vamos a pedir tu mirada sobre lo que acaba de descubrir Camila Dolabjian. Telam ya cerró, ¿no? Manuel, Telam ya cerró, ¿no? Telam está en proceso de desmantelamiento, como digo yo. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que cada organismo que uno cierra es un proceso largo, tedioso y burocrático que cada organismo, cada instituto lleva su tiempo. Telam está en proceso de desmantelamiento. Los empleados no pueden entrar, ¿no? Lo mismo que el INADI, y digo, uno puede agarrar cualquier... Nosotros anunciamos la decisión, a partir de ahí empezamos con un proceso que a veces es más rápido, a veces es más lento. Bueno, disculpame que te interrumpa y yo voy a plantear lo que me dijeron a mí y vos corregime, Esteban, que tenés información también. Y Manuel, ni hablar, ¿no? Desde que cerró Telam, en Telam solamente hay fuerza de seguridad, gente de seguridad privada y algunos administrativos, lo que tienen que hacer lo necesario, lo mínimo. Mientras tanto, en otra oficina de Telam, que queda sobre la calle de Defensa, van pasando a razón de 40 personas para negociar o su indemnización, o su retiro voluntario, o su jubilación. Esto por goteo va a terminar teniendo un organismo público o nada. Esto es lo que entiendo yo, ¿no, Manuel? Sí. Pero a ver, con cada cosa que se anuncia es exactamente igual el proceso. Porque detrás de eso, o del otro lado de esa cara, tenés al contribuyente que sostiene esos institutos. Tenés a un contribuyente golpeado por la recesión, por la falta de poder adquisitivo, por la inflación que hace 21 años que le viene comiendo el bolsillo, porque cada vez cobra salarios reales más bajos, que sostiene un Estado que ya no estaba dispuesto a sostener, y no es que lo inventamos nosotros. La gente se expresó en las urnas y eligió una propuesta que planteaba todo esto. De hecho, hoy tenés la imagen que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque lo único que hace el presidente Milei es seguir adelante con lo que prometió en campaña. Bueno, hablando de eso, dentro de un ratito hablamos con Facundo Nejamkis, que viene con un cuadro también que sorprendió a muchos, ¿no? A pesar del ajuste, el presidente sigue teniendo un alto índice de adhesión. Pero por favor, para ponerle un paraguas a lo que va a mostrar Camila, ¿me pones al ministro Caputo, por ahí no te lo estoy pidiendo desordenadamente, diciendo, en cada área que encontramos hay un curro? Destapamos, infraestructura, hay un curro. Empresas públicas. Bueno, al principio cuando yo asumí, dice Caputo, yo era de la idea de, che, revisemos empresa pública. Cuando metemos la mano decimos, ah, mamita, mirá los negocios que hay. No hay una que se salve. Sí, fideicomiso, empresas públicas, sí, y obra pública. Mirá, mirá. Yo lo veo mucho en el sector de infraestructura. Ahora que o sea, ese es un lugar donde... ¿Por qué particularmente en el sector? Bueno, porque es todo lo que hay, digamos, lo que más corrupción hay, es en obra pública, en los fondos fiduciarios, en las empresas. Las empresas, te digo la verdad, yo cuando arrancaron con todas las privatizaciones de las empresas, por un segundo pensé que era exagerado. Ahora que veo las empresas, digo, sí, habría que privatizarlas todas, porque es una cosa que decir, porque eso es todo aerolíneas, negocio. Algunas que funcionan mejor que otras y otras se podría hacer algo combinado y demás, pero es negocios. Negocios, descuido, corrupción. Ha sido un sistema, ha sido el Estado como botín. Entonces, ahora descubren que ese sistema tuvo una lógica. Esto que planteaba Manuel recién, lo que decías vos, si vos cada olla que destapas, cada tapa que subís, ves, hay algo que responde a un parámetro, a un patrón de conducta. Y miren la olla que vamos a conocer ahora, destapada por información que acaba de conseguir Camila. Contanos, Camila. Luis, ustedes saben que accedí a toda esa auditoría general, revisé más de 100 áreas. Les digo que lo que encontré en el Ministerio de Justicia relativo a las indemnizaciones por desaparecidos durante la última dictadura militar
es de lo más sensible y más polémico que encontré entre las 100. No saben lo que encontró la CIGEN cuando se puso a evaluar los subsidios que fueron otorgados para las personas que, por ejemplo, habían nacido en cautiverio durante la última dictadura. A ver, Camila, de nuevo, hay muchos subsidios vinculados, algunos con las desapariciones, indemnizaciones, otros subsidios para niños que nacieron en cautiverio. ¿Qué vamos a ver ahora exactamente? Son 6 leyes, justamente, Luis, las que reparan de alguna manera el daño ocasionado, las que contemplan reparaciones por el daño ocasionado. En la última auditoría que le hicieron al Ministerio de Justicia, lo que detectaron es inexistencia de control en el otorgamiento de subsidios y indemnizaciones a las personas que fueron o que se presentaron frente al Ministerio de Justicia como justamente víctimas y para ser reparadas. Fíjate lo que dice la auditoría, es realmente impresionante. Otorgamiento y pago de la Ley Reparatoria 25.914, que es la que hace referencia a los hijos nacidos en cautiverio con madres que estaban en cautiverio, y dice inexistencia, no falencia, no debilidad, inexistencia de un área que controle y certifique la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la ley en el proceso de otorgamiento y pagos de los beneficios establecidos por dicha ley, lo que genera el riesgo de pagos duplicados. Camila, se presentaba gente que no había estado en esa tristísima e indemnizable condición. Bueno, hablé con Cuño Libarona, le pregunté justamente esto. Dice que están analizando más de 900 expedientes firmados por el último gobierno en el último año, o sea, lleva la firma de Martín Soria y Horacio Petragala. Fíjate lo que dice. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 juicios y debe haber muchos más. Estamos readecuando la estrategia. ¿A qué hace referencia? A entre 15 y 20 juicios en los que detectaron que habían bandas, así me dijo Mario Cuño Libarona, bandas falsificadoras de documentos y de testigos para justamente recibir esas indemnizaciones. O sea, gente que no es víctima de la dictadura, digamos. Fraguar el estado de víctima. Fraguar, inventar un estado falso de supuesta víctima de la dictadura para cobrar. Si esto no es prueba del negocio con los derechos humanos, de los negocios con la memoria, de los negocios con los pañuelos blancos, de los negocios con los símbolos de la dictadura, del combate a la dictadura, no más pruebas, no más preguntas, ahora, señor juez. Camila, pero claro que sí, Pablo, comparto. Verdaderamente te corre un frío por la nuca. Ahora, hablaste de casos duplicados. ¿Cómo casos duplicados, Camila? Lo que dice la auditoría es que la inexistencia de control puede haber llevado a pagos duplicados. La CIGEN que hizo la auditoría no asegura que hubo pagos duplicados. Pero cuando hablé con algunas fuentes del Ministerio de Justicia, me cuentan que ya detectaron un pago a un homónimo, es decir, una persona que potencialmente se pagó por duplicado, es decir, se pagó primero a la persona correcta y después a una persona X, que tenía el mismo nombre, o bien se pagó a una persona incorrecta. Y además, lo más grave que dicen es, ya detectamos muchos pagos a expedientes que no aparecen. O sea, apareció un pago a Luis Majul, pero yo me doy vuelta al archivo y no encuentro un expediente respecto de que Luis Majul es víctima o está contemplada en alguna de las 6 leyes de reparación de la última dictadura. Por eso es que están revisando los 900 expedientes del último año, uno por uno, y detectan estas irregularidades que van a llevar a la justicia. Al mismo tiempo, Cuño Libarona me dice, en estas causas, en estas 15 o 20 causas, en donde hay potencialmente bandas falsificadoras de testimonios y bandas falsificadoras de documentos, nos vamos a poner en una postura de querella y vamos a empezar a pedir embargos. Pero lo que realmente, Luis, lo que dice... Perdón, sí. ¿Cómo embargos? Claro, le van a pedir el decomiso de bienes o frizarle, congelarle los bienes, porque cobraron... Estos no son indemnizaciones de 2 pesos. $200.000 son indemnizaciones de millones de pesos, millones y millones de pesos. Sí. Cada ley tiene una reparación distinta. Por eso pero ahí están compitiendo para ver qué era más gravoso, qué era más la incompetencia o el dolo. Es decir, la impericia, la negligencia, la incompetencia para manejar administrativamente esto, o los negocios montados dolosamente, con intención. Hizo esto a conciencia, es decir, lo hizo con dolo. Pietragala y toda su gente. Sí, nunca más puede hablar de memoria, de verdad y justicia. ¿Se entiende esto o no? Sí, nunca más. 2 cosas. La primera, la general.
Manuel Adorni, cuando vino por primera vez en el año acá, habló de la auditoría. Y al otro día se presentó la auditoría. Y ahora estamos empezando a ver cosas como esta, que yo supongo que a mí de verdad me revuelve el estómago. No sé del otro lado de la pantalla, pero si a nosotros nos indigna, como nos indigna, me imagino lo que debe ser esto, Manuel. Bueno, pero esto, a ver, esto porque es tal vez un tema más sensible, pero en todas las áreas estamos revisando, auditando y avanzando. No sé si a la velocidad que la gente pretende, no sé si con los resultados que la gente pretende, pero lo cierto es que estamos avanzando en auditorías y en revisar cuál es el desastre en cada área que nos han dejado, o sea, la verdadera herencia. Digamos, no se olviden, nosotros ya el dinamismo que tiene todo esto a veces nos hace olvidar de algunas cosas, pero hace poco detectamos una red de trata en Chaco con planes sociales. Digo, había mujeres que les cambiaban el plan social por 13 sexo. mujeres. Y 13 ya está todo judicializado, por supuesto, pero digo, las cosas que hemos encontrado son de bárbaros, ¿eh? Es algo muy impresionante. Sí. Ojalá que sigamos avanzando, ojalá que la justicia, que esto también hay que entenderlo, la justicia tiene que aportar lo suyo en todo esto para que cada cosa vaya teniendo sus responsables y que estos paguen su culpa, obvio. ¿Qué decías, Camila? No, un dato muy clave porque mencionó el tema trata. El Fondo de Víctimas para la Trata también está bajo la mira en el Ministerio de Justicia porque detectaron fuertísimas irregularidades con el otorgamiento de asistencia. Recordemos que esto es un informe de la CIGEN. Sí, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el órgano de control. Sí, bueno, otra de las cosas que se discutía sobre este gobierno, yo lo confieso que lo planteaba, decía, che, ¿se van a meter con la corrupción? ¿Hasta dónde se van a meter con la corrupción? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Es que la justicia haga lo que tenga que hacer o nosotros somos querellantes y denunciamos, Manuel? Bueno, ahí me parece que hubo creo que una de las primeras entrevistas que dio como ministro Cunio Libarona, que en un momento dijo, bueno, hay que mirar para adelante y seguir para adelante, se lo malinterpretó, se lo maltrató y se lo sacó completamente de contexto de lo que piensa realmente Cunio Libarona, acusándolo de que no íbamos a revisar la corrupción. Y lo cierto es que una cosa es mirar para adelante y tener ansias de tener una Argentina distinta y de modificar todo lo que haya que modificar. Y otra cosa es que también íbamos a denunciar o íbamos a enfrentar cada acto de corrupción que nos encontremos. Que cada acto de corrupción son millones y millones y millones de pesos que se le ha robado a los contribuyentes. Todo lo que nombraste hoy, absolutamente todo, desde las sospechas con las indemnizaciones de los 70, hasta lo que se te ocurra, son muchos millones que le faltan en el bolsillo a cada uno de los argentinos. Lo vamos a sumar a Facundo Nejamkis, pero antes para cerrar el capítulo corrupción. Ayer, mientras Luis Gasulla en la cornisa estaba mostrando su investigación, si podemos poner el resumen lo ponemos, Lari, vos me decís si lo hacemos y si no, no. Lo llamaron de un área de gobierno, de una fuente, vamos a reservar la fuente, porque le dijeron, bueno, necesitamos corroborar estos datos y si estos datos son ciertos, esto también va a parar. Auditoría, denuncia y eventualmente oficina anticorrupción. Pongamos solamente una referencia a la denuncia que hizo Luis Gasulla. Esto involucraba cooperativas, la Intendencia de Avellaneda, facturas truchas y millones de pesos. ¿Guardapolvo para quién? Para los niños. Brevemente, ponelo, dale. ¿Usted es la cooperativista? Yo soy la presidenta. La presidenta de la cooperativa. Sí, sí. ¿Ustedes estuvieron en la producción de los guardapolvos el año pasado? Sí. Para el Ministerio de Desarrollo de Victoria Tolosa Paz. Sí. ¿Cómo terminó? ¿Se pudieron entregar los guardapolvos? Nosotros los guardapolvos nos pudimos entregar lo que nos dieron, porque nosotros tuvimos intermediario que nos daban los guardapolvos. O sea, no tenían el contrato directo con el Ministerio, con Tolosa Paz. No. ¿Cuánto les pagó la cooperativa aquí el mes? En ese momento la cooperativa nos pagaba por entrega. O sea, nosotros le habremos llegado a entregar entre que confeccionamos el corte que nos dieron, habrán sido unos 3.000 guardapolvos. ¿El convenio, no, mucho más, el convenio se firmó por un montón de guardapolvos más? Sí. Bueno, utilizaban facturas de otras cooperativas para cobrarlas ellos. Es un escándalo, Modus verdaderamente. operandi, un modus operandi. Bueno, tercerización y falsificación de facturas.
Pero inventar siempre con lo más comedores, indefensos. Inventar comedores, inventar cooperativas. los gerentes de la pobreza están todo el tiempo. Para todo chicos, el tiempo. chicos y jubilados, siempre las mismas víctimas. Sí, ¿Se dieron claro, cuenta? claro. Sí, ANSES, sí, desarrollo Porque social. son banderas, son banderas políticamente nobles. ¿Quién va a discutir que vos trasladés presupuestos a los niños, a los jubilados, a los pobres? Total. Ahora, y miren el paquete que presenta Camila, el último dato. Escúchenlo, asimílenlo. Dale, Camila. Retiros en efectivo destacan. Volví a retomar el tema. Estamos hablando de la auditoría que le hizo la SIGEN al Ministerio de Justicia. Detectaron, como les contaba, irregularidades muy importantes y inexistencia de control con respecto al otorgamiento de indemnizaciones en concepto de reparación como víctimas de la última dictadura. Pero hay un punto más que a mí me llamó poderosamente la atención. Retiros en efectivo. ¿De quiénes? Retiros en efectivo. De la tesorería del Ministerio de Justicia. ¿Cómo? Es decir, mirá lo que dice. La existencia de retiros de fondos bancarios en efectivo cuya registración habla de valores con la participación de otras áreas como práctica de control cruzado, detección de importantes montos en efectivo en poder de dicha área que se conservan por un tiempo prolongado sin su debida justificación, con el riesgo que eso trae aparejado a su integridad y seguridad. También debilidades en el control interno, en el otorgamiento, seguimiento y control de los subsidios, aportes y transferencias. Esto durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no, Camila? Y no cerraba la caja. ¿Esto durante el gobierno de Alberto Fernández? Exactamente, sí. Durante la última gestión de Soria y Piedragala. Horacio Piedragala está muy complicado porque Patricia Bullrich lo acaba de denunciar por traición a la patria, por haberse presentado como querellante de un hecho que ya la justicia demostró que es falso, como la desaparición de Santiago Maldonado. Atención con este dato porque va a haber un impacto nacional e internacional. Facundo Nejamkis, buenas noches. Tu último estudio, el estudio semanal que haces, ¿qué es lo que está demostrando con respecto a la imagen del presidente Milei? A ver, ¿qué estamos viendo nosotros en esta oportunidad? En esta semana del mes medimos gestión, medimos la imagen que tiene la sociedad del gobierno nacional. Más Adorni va, lo están midiendo Adorni, bueno, digamos. no medimos vocería, medimos la gestión en general, medimos la política económica, la política de seguridad, la política sociales. ¿Qué vemos siempre, y esto hay que destacarlo, la imagen que tienen los gobiernos en general, más allá de que sea Milei el presidente, está por debajo de la imagen del presidente o del líder político? Es decir, si la imagen del gobierno está en 50 positivo, tenemos que calcular que en general 3, 4, 5 puntos más arriba está la imagen del presidente. Esa es la imagen que tiene hoy la sociedad del gobierno de Milei. Es una imagen muy parecida, o unos valores muy parecidos a una sociedad que está dividida en dos, muy parecida a la elección que hubo en noviembre del año pasado, que terminó 56 a 45, que si bien son 10 puntos de diferencia, nos habla de una sociedad dividida, ¿no? Manuel, cuando ustedes asumieron y tomaron la decisión de un ajuste brutal, porque la verdad que es un ajuste brutal, estamos de acuerdo con eso, ¿no, Manuel? Que es un ajuste... Bueno, lo de brutal no sé, lo definís vos como brutal. Sí, a ver, es Sacamos fuerte. la basura abajo de la alfombra. Sí, lo decía en ese sentido, ¿no? Fue brutal lo que hicieron, sí, claro. Sí, fuerte. Diciéndolo, ¿no? Nosotros siempre decimos acá que claro. No mintió. ¿Se imaginaban que a 100 días, cuando ya muchos hablaban de luna de miel o de pochoclo por Semana Santa, iba a tener semejante imagen el gobierno? Bueno, a ver, desde el sentido común te indica que no, que lo cierto es que ante el sinceramiento de un montón de cuestiones que te afectan al bolsillo, claramente la imagen iba a caer. Ahora cuando te sentás a pensar un poco cómo llegaste al gobierno y te das cuenta que llegaste contando lo que ibas a hacer, que coincide con lo que efectivamente hiciste, bueno, ahí entendés por qué efectivamente la gente sigue apoyando, porque de hecho yo hasta en mis propias conferencias contaba que íbamos a vivir unos meses muy difíciles, complejos en materia inflacionaria, en materia de actividad. Entonces lo que pasa es la primera vez, al menos desde que yo tengo uso de razón, que lo que se dice en campaña se cumple cuando sos gobierno, ¿no? Porque no nos olvidemos del 20% de aumento de los cuidados con los intereses de las LELIQs, no nos olvidemos de la heladera llena, de la parrilla encendida y de todas las estupideces que decían en campaña, que después obviamente no coincidían con lo que pasaba. Lo que pasa es que cambió el concepto, me parece que con estas elecciones cambió el concepto de gobernabilidad, ¿no? O qué necesitas para seguir teniendo, para poder seguir gobernando como lo venís haciendo. Antes la gobernabilidad, bueno, vos antes la gobernabilidad te la daba un grupo de políticos que se unían
y se apoyaban entre ellos sin importar mucho lo que hacías. Digamos, vos podías encerrar a la gente 1 año y medio, podías sacarte una fotito en Olivo festejando mientras que estabas a todos encerrados, que mientras que la política te acompañaba no pasaba nada. Y no importaba mucho si la gente se moría, si la gente se fundía o si no podía despedir a sus seres queridos porque se morían y ellos sí. Hoy me parece que esa gobernabilidad ya no te la da un grupito de políticos, porque hoy no se pacta con ese grupo de políticos, sino que lo que se pacta es con la gente y es cumplir con lo que le prometiste a la gente. Entonces me parece que está cambiando la lógica de poder en la Argentina. Hay otra agenda, Luis. ¿Cómo? Hay otra agenda. Otra agenda. Hay otra agenda, esa es la clave. Pero además, otra lógica es que, por ejemplo, la baja de la inflación está siendo bien recibida por la gente, no porque no reconozca que la está repasando mal. Le preguntan en las encuestas cualitativas, ¿la está pasando bien o mal? Recontra mal. Como el traste. No me alcanza la guita, aquello. Pero ve una luz al final del camino. A ver qué dice, en el sentido de lo que habla Adorni, el segundo cuadro de Opina Argentina. ¿Cómo evalúa la política económica del presidente Milei, Facundo? Bueno, 49%, valores más o menos parecidos a lo de imagen de la gestión. Pero déjame que te haga un pequeño comentario de la semana pasada, que fue la de expectativas económicas. El descenso de las expectativas inflacionarias respecto de noviembre al mes de marzo es de 80 a 40. Es decir, no entiendo. Te lo simplifico. En noviembre del año pasado, el 80% de los encuestados creía que la inflación iba a subir. Y ahora 40, ese número cayó a 40. Entonces, en un contexto donde todavía la inflación no bajó, no está en niveles de un plan de estabilización de 1 punto, 2 puntos, sino que la inflación todavía sigue estando por arriba de 2 dígitos, pensar en este cambio de expectativas quiere decir que hay una parte de la sociedad que da crédito al plan económico independientemente de los costos que tenga en términos sociales. Manuel, ¿por qué el ministro Caputo dice, y Javier Milei cuando habla también con algunos periodistas, dice que la inflación está transitando ya hacia el dígito? ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, eso, que en las mediciones que uno observa, por supuesto de consultoras privadas, indican que efectivamente la inflación se sigue desacelerando. Después veremos el número final. Lo cierto es que lo que vos recién dijiste algo que es cierto, ¿no? Hay cada vez más expectativa. Yo bueno, acá no, porque acá me desvincularon hace un año, pero cuando me fui a los medios de comunicación en América y en Radio Rivadavia, la pregunta recurrente en los medios era ¿cuándo viene la hiperinflación? ¿No? ¿Cuándo esto revienta por los aires? Y lo cierto es que hoy nadie te pregunta cuándo viene la hiperinflación o cuándo esto revienta por los aires. Hoy lo que te preguntan es, bueno, ¿cuándo empieza la recuperación? ¿Cuándo se levanta el cepo? ¿Cuándo se va a liberar más el comercio exterior? Ahí te das cuenta que cambió la expectativa, que efectivamente hoy, y de hecho creo que hasta el propio presidente en una entrevista que creo que le hiciste vos, Luis, en la última entrevista que le hiciste, el presidente te decía, mira, nosotros medimos cuánta expectativa tenía la gente en los próximos 6 meses que efectivamente esto iba a mejorar. Y el primer mes de gobierno te daba que solamente el 10% pensaba que esto iba a mejorar en los próximos 6 meses. En enero te daba que el 20% te decía eso, en febrero el 40%, y ahora probablemente hayamos superado en marzo, o estemos superando en marzo el 50%. Entonces, claramente cambiaron las cosas. ¿Pero por qué cambiaron las cosas? No mágicamente. Porque estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, porque mostramos lo que estamos haciendo, porque aclaramos que iban a ser tiempos complicados y porque en definitiva la inflación, nadie puede suponer que el 25% de inflación de diciembre era responsabilidad nuestra o que el 20% de inflación de enero era responsabilidad nuestra. Está claro que esto viene de un desorden, un plan platita y el peor gobierno de la historia, pero lo cierto es que efectivamente se nota que las cosas se están haciendo bien y que esto va más tarde o más temprano va a cumplir con las expectativas de la gente. ¿Me dejas un dato? Vos sabés que hay una proyección de un sector de la oposición que decía Milei no llega a marzo. Bueno, desde una reposera atrás de un médano te lo decía, llega a Semana Santa, ya estamos casi en Semana Santa. Eso también refuerza lo que dice Manuel. Nos quedan unos segundos. Pablo creo que tenía una pregunta. ¿Puede ser una última pregunta, Pablo, para Adorni en estos segundos? Sí, la estrategia de la batalla cultural es táctica, es permanente, táctica en el mientras tanto, táctica para marcar la cancha, o será permanente, Manuel? No, bueno, la batalla cultural, a mí no me gusta llamarle batalla cultural, pero digamos, a lo que se denomina la batalla cultural, nosotros la llevamos adelante hace años, no sé.
En mi caso, Sí, 12, 15 años. Lo sé, individualmente sí, y Javier también. Y me parece que la batalla cultural es entender que el Estado tiene que ser un Estado viable, es parte de la batalla cultural, el entender que necesitamos nuevas leyes laborales y que necesitamos un sindicalismo más moderno y que necesitamos leyes laborales modernas y que necesitamos que los empresarios no solo generen empleo, sino que también ganen guita para que sigan invirtiendo. Bueno, es todo parte del cambio cultural, ¿no? Entender que no puede haber ñoquis en el Estado, entender que no podemos hacer despilfarros en ninguna de las áreas y que el Estado no se puede meter en un montón de lugares donde se metía. Bueno, es parte de la batalla cultural y vos me decís, bueno, y la siguen dando, y sí, pero no es una cuestión de hoy, ni es una cuestión permanente, que hay que pelear contra efectivamente los que creían que el Estado era de ellos, los que creían que el Estado, que no se iban a ir nunca del Estado ni del poder, y los que hicieron un desastre con la Argentina, que un país absolutamente rico, lleno de potencial y con un futuro bárbaro, lo transformaron en una gran villa miseria, plagada de pobres, de indigentes, sin educación, sin salud y con un montón de problemas que nos va a costar años solucionar. Querido Manuel Adorni, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina en Callao de Quintana, Recoleta. El Trus Joyero Relojero reabrió